nosotros muy importante poder llegar con un mensaje, digamos, de explicar, de pedagogía, de lo que significa el Estatuto Temporal de Protección. Desde la Gerencia de Fronteras, quien es la entidad encargada de hacer la coordinación interinstitucional, nosotros vemos en ese estatuto, en esa gran apuesta del presidente Iván Duque, de este gobierno, de este país, que siempre ha abierto los brazos y como lo decía el video de presentación de Valle del Cauca, esta tierra de brazos abiertos. Para nosotros, el estatuto es quizás la llave maestra para la integración socioeconómica, que es la gran apuesta que tenemos, y es ese acto de paz, ese acto de fraternidad, de hermandad que queremos tener con nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Para nosotros es muy importante que todas las personas que aquí estén conectadas entiendan que nosotros desde el gobierno nacional estamos trabajando para hacerle la vida más fácil al migrante, a la entidad territorial y a las diferentes instituciones. Y por eso, en esa lógica de integración socioeconómica, le hemos apostado por 5 sectores habilitantes. Primero, los niños y las niñas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde estamos generando espacios protectores y entornos amigables para los niños y las niñas. Luego lo conectamos con el sector de educación porque necesitamos ya darle oportunidades a esos ya más de 400.000 niños que están en nuestro sistema de educación. Entonces hemos trabajado y estamos trabajando para habilitarlo y seguramente ahorita el doctor Juan Francisco entrará en detalles, pero esa apuesta por estos muchachos que terminaron el colegio, que se encuentran un poco en el limbo, que puedan realmente volverse productivos y empezar su integración, priorizándolos dentro del Estatuto Temporal de Protección. Esa es una gran apuesta y eso es un gran trabajo y buenas noticias que siempre tenemos para la población venezolana. Segundo, o tercero, perdón, una gran apuesta por la integración económica. Es decir, el sector trabajo para nosotros ha sido muy importante y tenemos incluso experiencias ya en el Departamento del Valle con avances que hemos hecho con el SENA, con gran trabajo que estamos haciendo con el Ministerio del Trabajo, valga la redundancia, en donde lo que buscamos es habilitar escenarios, brindar oportunidades para que el migrante pueda convertirse en un elemento productivo de la sociedad. El cuarto sector, que es muy importante y que seguramente el día de hoy va a surgir en las discusiones con nuestros alcaldes, con los representantes de la gobernación, es el tema del salud y el pago a servicios públicos y el servicio de salud a la red de hospitales públicos. Ese es uno de los compromisos que tenemos, pero que también se conecta con la gran apuesta de tener un mayor número de personas migrantes aseguradas en salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, lo cual permitiría tener, digamos, una visión mucho más estratégica de lo que es la atención en salud y esas atenciones que no sean solamente vía urgencia, sino que entran dentro de un proceso de salud preventiva, de salud sexual y reproductiva, un montón de escenarios que van a ser beneficiosos para el país. Y el último sector que nosotros consideramos habilitante y que nos parece muy importante es el sector de las políticas sociales, habilitar generar los escenarios para que los migrantes puedan acceder a esas políticas sociales y por eso estamos trabajando de la mano con el Departamento Nacional de Planeación en proyecciones, incluso la encuesta SISBEN, que eso es un gran desafío que van a tener nuestras entidades territoriales, pero que lo van a hacer de la mano del Gobierno Nacional y del Departamento Nacional de Planeación y el DPS o el Departamento de Prosperidad Social, con quien también estamos trabajando para ver la inclusión en los casos que se dé y en que sea obviamente orientado de estas personas a estos programas. Esos 5 sectores habilitantes son la llave para esa integración socioeconómica, lo que va a permitir realmente que al hacer visibles a esta población, al convertirlos, al visibilizarlos, podamos realmente sacarle el máximo provecho, tener una migración productiva, una migración integrada y que además contribuye al desarrollo del Valle del Cauca, del país y que sobre todo nos aporte los escenarios en los cuales le estamos apostando como nación en que la migración es una oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gómez, por sus palabras importantes. 5 sectores habilitantes que se vienen trabajando desde el gobierno nacional, que se vienen trabajando en cada una de las regiones, en todos los departamentos y que obviamente van a permitir ese proceso de inclusión de los migrantes venezolanos a la vida productiva del país, pero también van a permitir mejorar las condiciones de todas las regiones dentro del territorio nacional. En este momento le voy a dar el uso de la palabra a nuestra directora regional, la persona que está al frente de nuestra regional, el departamento del Valle del Cauca, de la regional Occidente, cubre los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca. Le damos en este momento el uso de la palabra a la doctora Lauren Amparo Loaiza, a quien le damos la bienvenida y destacamos su trabajo por esta región.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un gran saludo especial al doctor Juan Francisco Espinosa Palacios, nuestro director nacional de migración, también al doctor Lucas Gómez García, que es el gerente de fronteras, al Ministerio Público, a la academia, a la cooperación internacional, a los medios de comunicación, a los representantes de toda la comunidad venezolana y a todos los asistentes que están conectados. Primero que todo quiero decirle al doctor Juan Francisco que lamentablemente estos hechos últimos que han sucedido en nuestro bello Valle del Cauca pues no han permitido que estuviera aquí conectada la gobernadora, quien inicialmente había confirmado su participación, lo mismo que el señor alcalde de Cali, el doctor Jorge, y entonces para nosotros realmente pues es lamentable y como se encuentra en este momento el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de Defensa estar en una reunión porque están tomando ya decisiones que van a redundar es en la protección y en la seguridad de todos los vallecaucanos. Disculpas de antemano, doctor Juan Francisco, pero pues desafortunadamente nos tenemos, como usted lo dijo, que solidarizar con esta situación que realmente está afectando mucho a la comunidad vallecaucana. También deseo agradecer sinceramente a todo el gobierno nacional, a la Cancillería y a Migración por la puesta en marcha de este estatuto que es de protección para la población migrante venezolana. También tenemos que agradecerle a la Gobernación del Valle, que si bien es cierto, no pudo estar presente, siempre han sido unos grandes aliados estratégicos, lo mismo que la Alcaldía de Cali, con quien hemos venido haciendo un trabajo articulado y en equipo en pro precisamente de estos migrantes de población venezolana en estado de vulnerabilidad. También tenemos con las demás alcaldías, a quien también tengo que agradecer mucho a los de la parte del norte, parte del centro, todas las alcaldías del departamento con quienes hemos tenido una comunicación muy loable y de mucho entendimiento y también hemos recibido mucho apoyo. Entonces es importante que teniendo en cuenta el estado en que se encuentra esta población migrante venezolana que por circunstancias ajenas a su voluntad decidieron venir a nuestro país, quien el gobierno nacional a través de nuestro presidente Iván Duque le abrió las puertas y le abrió los brazos, siendo flexibles y siendo benévolos con ellos, por la situación en que está pasando este país, económico, social y político. Es por ello que esperan ellos llegar aquí en aras de una mejor vida, de un mejor futuro para su familia. Han recurrido y algunos han ingresado de manera regular, pero la gran mayoría son irregulares. Entonces, es eso que ellos han tenido que dejar sus familias, abandonar su país, para precisamente proceder ellos con una mejor, pensando en un mejor futuro para ellos y para su familia. No podemos perder y tener en cuenta que nosotros lo mismo hicieron nuestros colombianos al pensar en un bienestar y migraron para nuestro vecino país, Venezuela, buscando precisamente unas mejores oportunidades, siendo bien recibidos por ellos. Entonces pensamos nosotros que en este momento es preciso para nosotros ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos. Y es precisamente que debido a esa situación lamentable por la que viene atravesando el país, más de 1.800.000 hermanos venezolanos decidieron migrar a nuestra amada Colombia. Entonces tenemos que tener en cuenta que este fenómeno migratorio, el gobierno nacional, en cabeza precisamente del doctor Iván Duque, implementó el COMPES 3950 del 2018, donde se formula precisamente la estrategia para la atención de la población migrante venezolana. Este COMPES es el génesis digamos, de inicio y de puerta para que se haya creado el Estatuto Temporal de Protección para la Población Migrante Venezolana. Entonces, agradecer precisamente, digamos, a ese trabajo en conjunto del gobierno, Cancillería, Inmigración, liderada por nuestro director, el doctor Juan Francisco Espinosa, lograr materializar este estatuto. Este estatuto, como bien lo hemos dicho, está regulado a través del decreto 216 del 1 de marzo del 2021.
y surge precisamente como una respuesta a esa crisis migratoria que viene ofreciendo una mejor calidad de vida y para cubrir precisamente sus necesidades básicas. Pero la verdad es que nosotros como colombianos, como hermanos que son, es la hora de poner esta puesta del estatuto a marchar. Precisamente la importancia de este estatuto es que podemos caracterizar e identificar a toda la población migrante venezolana y con ellos vamos a tener efectivamente cuántas personas venezolanas o ciudadanos venezolanos hay en nuestro departamento, hay en cada municipio. Y también nos da seguridad, pero aparte no solamente nos de darnos seguridad, también eso va a fomentar la reactivación de la economía en nuestro país. De manera pues que para poner en marcha y para lograr este objetivo necesitamos del gran apoyo de los gobernantes del nivel internacional, regional y local, también nacional, lógicamente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos apoyo humano y tecnológico para que sea un éxito la implementación de este estatuto. Es por ello tan importante la difusión y el conocimiento del estatuto para así concretar los objetivos del gobierno nacional, que son proteger la población migrante venezolana, garantizarles sus derechos fundamentales y permitir su acceso al mercado laboral, social y económico. ¿Y eso en qué va a redundar? Precisamente en una productividad y en una reactivación de la economía colombiana. Por eso nosotros no podemos permitir que se genere la xenofobia, porque hay población migrante venezolana con muchas capacidades, con mucho liderazgo que Colombia también necesita. De manera que puesta en marcha de este estatuto va a ser la gran puerta, es la ruta que nosotros vamos a continuar y en conjunto y en el trabajo articulado con las demás instituciones, como también con el apoyo de la Cooperación Internacional, de la OIM, ACNUR, pues el GIFI, la Social Pastoral, importantísimo ese gran apoyo que nosotros necesitamos con ellos, que desde ya, a partir del 5 de mayo que se inicia la inscripción, o sea, un preregistro, también, a pesar de ese preregistro que es totalmente virtual, vamos a estar acompañados también con funcionarios de esta entidad. Agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Lauren. Todos. Gracias a usted, muy amable. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su introducción a este tema. Usted lo decía, este es un tema que solo podemos sacar adelante si lo trabajamos todos unidos como país, como región, partiendo del respeto, partiendo de las diferencias, reconciliándonos como país y dándole la mano a un pueblo que está migrando por necesidad, no por gusto. Próximo 5 de mayo inicia oficialmente la implementación de este Estatuto Temporal de Protección. ¿Y cómo se va a hacer en el departamento del Valle del Cauca? ¿Cuál es la realidad? Pues justamente eso lo va a explicar nuestro director general, Juan Francisco Espinosa Palacios, en este momento, a quien le cedemos la palabra. Director, nuevamente bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo va a ser este proceso para el departamento del Valle? Bueno, muy bien. Doctora Lauren, muchas gracias por esas palabras. Doctor Lucas, gracias por esas palabras. Y vamos directamente al grano porque hoy es un día muy movido para todos. Situaciones apremiantes, día de restricciones, en fin. Entonces, partamos por cuál es la situación actual de la migración venezolana en Colombia. De ahí, pasemos a la situación del departamento, las principales ciudades. Miremos un poco qué es el estatuto, revisemos problemáticas del departamento, cómo el estatuto soluciona y posteriormente vamos específicamente con las conclusiones. Entonces, 1.742.927 migrantes venezolanos en Colombia a 31 de enero de 2021, fecha que tomamos de referencia para el Estatuto Temporal de Protección. Concentración, como lo ven, en Bogotá con casi el 20%, pero Valle del Cauca con 89.258 migrantes venezolanos, un porcentaje del 5.12%. Primera advertencia, el departamento, dada su ubicación estratégica en Colombia, es un departamento de tránsito. Quiere decir que día a día vemos por Cali, por todo el departamento, unas movilizaciones de venezolanos que llegan
de terceros países, me refiero a Ecuador, me refiero a Perú, me refiero a Sudamérica, que pasan por el departamento. Eso hace que esta suma de 89.258 sea la que se establece con cierta periodicidad, pero hay que agregarle un tránsito. Por eso muchos alcaldes, secretarios, personeros van a decir, oiga, pero nosotros vemos que aquí hay más gente. Segundo, ¿cómo estamos a nivel de municipios? Cali tiene casi 60.000 de los 89.000, seguido de Jamundí, Palmira, Yumbo, Tuluá, Cartago, y en los últimos lugares tenemos Ulloa, El Dobio, Versalles, Bolívar, Obando, El Águila, en fin, con una presencia menor. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una de las advertencias clave. Fíjense, cuando miramos febrero del 2020, había 95.452 migrantes venezolanos y en enero de este año 89.258. Eso supone una caída del 6.4% en presencia, que se debe muchas veces o se refiere a la típica movilidad que tiene el venezolano o a las circunstancias propias de la pandemia. Estas movilidades son frágiles. Quiere decir que así como cayó, puede subir en cualquier momento. Ahora, si lo pensamos desde la perspectiva de cómo estamos en los principales municipios, dediquémonos a los 4 principales de ellos. Entonces miramos Cali, 59.571, seguido de Jamundí con 6.872, Palmira con 5.650 y Yumbo con 2.569. Eso quiere decir 74.662 hermanos venezolanos en una zona que está totalmente interconectada y que está totalmente integrada. Eso nos da 83% de la total de migración venezolana en el departamento está en estos 4 municipios. Es una señal de alerta y es una señal o un mensaje claro de dónde debemos realizar los mayores esfuerzos. Ahora, ¿para qué sirve el Estatuto Temporal de Protección o qué es? Miren, el Estatuto Temporal, sin lugar a dudas, es un hecho histórico. Es el tercer estatuto temporal que se implementa en el mundo. Primero fue Estados Unidos en los 90, después vino hacia el año 2000 Turquía por todo el tema de la migración siria y ahora 2021, 1 de marzo, sale el decreto bajo el liderazgo del presidente Iván Duque del Estatuto Temporal de Protección, primero en Latinoamérica y que de manera innovadora, abierta, inclusive y fuera de eso con centro en los derechos humanos y en las familias, permite dar un avance enorme como nación. Entonces vamos a verlo primero como un hecho histórico, segundo como un motivo de orgullo nacional, porque realmente el encargado de implementar el estatuto y realmente quien ha ayudado al venezolano ha sido el colombiano de a pie, que ha abierto las puertas de su casa, que ha otorgado alimentación. Entonces, hecho de orgullo, pero en su estructura, pensémoslo como un motor. Y me refiero a que lo debemos pensar como un motor, como un conjunto de piezas organizadas, debidamente ajustadas, de buena calidad, que permite avanzar. Eso es lo que hace el Estatuto Temporal de Protección. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que afrontar unas realidades. Primera de ellas, no es para un grupo de personas que están en un tercer país y que nosotros queremos ayudar, no. Es para 1.7 millones de venezolanos de entrada que están aquí, que permanecen en Colombia y que se van a quedar en Colombia. ¿Y por qué se van a quedar en nuestro país? Porque salieron huyendo de su país, porque se quedaron sin esperanza, sin oportunidades, sin alimentación, sin orientación y la han encontrado en Colombia. Entonces, primer tema clave, hombre, descansemos en el sentido de que hay un ánimo de permanencia y tenemos que organizarnos en ese sentido. Segundo lugar, las migraciones son positivas. Las grandes naciones se han construido a partir de las migraciones y lo vemos a nivel mundial. Y Colombia ha sido un país de migraciones, pero hacia afuera. Tenemos muchísimos colombianos en España, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, a lo largo de todo el territorio nacional. Es decir, que nosotros hemos sido generador de migración, pero no grandes receptores de migraciones. Ahora somos un gran receptor de migración. Entonces, este mecanismo lo que nos va a permitir, este gran motor, es avanzar de una manera organizada, precisamente para lograr
una mayor inclusión y un mejor crecimiento. ¿Para quiénes? Para 3 grupos de población. Primero, venezolanos regulares en Colombia, casi 800.000 de ellos. Ya vamos a ver cuántos en el Valle del Cauca. Esto quiere decir titulares principalmente del permiso especial de permanencia. Segundo grupo, población irregular. ¿Por qué? Porque es que precisamente lo que nosotros necesitamos es hacer visible al migrante. ¿Por qué? Porque haciendo visible al migrante podemos comprender las migraciones, comprender necesidades y aprovechar oportunidades. Por eso el segundo grupo hace referencia a migrantes irregulares a 31 de enero de 2021. Tercer lugar, migrantes venezolanos que ingresen a Colombia en los 2 primeros años de vigencia del estatuto. ¿Por qué dejar un tercer grupo? Porque Colombia tiene 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Eso quiere decir un número a la n potencia de posibilidades de pasar hacia Colombia, en donde va a seguir presentándose la migración venezolana en el país, porque no depende de Colombia, depende de la difícil situación venezolana que se mantiene presente. ¿Cuándo va a cambiar la migración venezolana hacia Colombia? Cuando cambien las circunstancias en Venezuela, cuando retorne la democracia, cuando puedan empezar a crecer como nación nuevamente. Mientras tanto, los diferentes países de la región vamos a seguir recibiendo una presión muy fuerte de migrantes venezolanos. Por eso, clave que nos demos cuenta que se trata de seres humanos que la vienen pasando mal, mayoritariamente buenos, a los cuales hay que apoyar. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Vamos a pensar siempre en el tricolor patrio. 3 fases, cada una con el tricolor patrio. Entonces, primera fase, empieza este miércoles 5 de mayo. Y en esa primera fase, nuestros hermanos venezolanos de manera virtual exclusivamente, nada de atención presencial en ningún lado, precisamente por pandemia, lo que van a hacer son 3 pasos sencillos. Primero, crean su usuario y clave. Usuario y clave que es totalmente intransferible, propio, individual y que los va a acompañar durante los 10 años de vigencia del estatuto. Lo hacen, por supuesto, por nuestra página web y en poco tiempo por los aplicativos Android y iOS que estaremos lanzando en las diferentes plataformas. Primero, registro de usuario y clave. Segundo, van a aportar una fotografía digital. Tercero, importantísimo, contestar una encuesta individual que constituye un mecanismo de caracterización socioeconómica. Primer gran tesoro del estatuto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer a nivel socioeconómico todos y cada uno de los migrantes venezolanos que están en Colombia, pero a nivel de municipio. Quiere decir que vamos a poder saber en Argelia, Valle del Cauca o en Toro, esos migrantes, cuántos años tienen, qué formación tienen, si son bilingües, cuáles son sus discapacidades, cuál es su nivel de formación educativa, si presentan enfermedades, si presentan comorbilidades, cuál es su condición de vulnerabilidad. Recuerden, no todo venezolano está en condición de vulnerabilidad, muchos de ellos sí, pero muchos también tienen empresa, han podido salir adelante o van creciendo de una manera muy positiva. Entonces, en ese sentido, esa caracterización socioeconómica es tesoro y es un tesoro para la gobernadora y para los diferentes alcaldes porque les va a permitir conocer quién está en su municipio y cómo será más eficiente reorganizar esfuerzos. Pero también nos va a permitir redireccionar la mano de obra, organizar espacios con la cooperación internacional de crecimiento económico. Es decir, es la gran brújula de organización de migración venezolana en Colombia. Agotada esa primera fase en color amarillo, se va a dar con el agendamiento de una cita. Esa cita lo que busca es pasar a la segunda fase, que es presencial. ¿Por qué presencial? Porque ahí nuestros hermanos venezolanos van a hacer 2 cosas sencillas. Primero, usuario y clave se valida frente al oficial de migración. Y segundo, van a proceder a la toma de fotografías y huellas dactilares. ¿Para qué? Para llegar al segundo gran tesoro del Estatuto Temporal de Protección y es la identificación.
todos y cada uno de los migrantes que sean aceptados en el Estatuto Temporal de Protección van a tener una identificación digital que les va a llegar al correo electrónico que registren, pero también un mes después de su cita les va a permitir recibir un documento físico, un documento en policarbonato con todas las garantías de seguridad. Esta es nuestra cédula de extranjería en Colombia. Pues bien, más o menos de forma similar va a ser este modelo de documento que vamos a tener aquí en Colombia. Ya vamos en avances, fíjense que ya tenemos diferentes opciones, diferentes alternativas de lo que será este documento, en donde cada uno de los migrantes venezolanos va a poder identificarse en el país. Y ese documento, al igual que nuestra cédula de ciudadanía, va a representar el compromiso del venezolano con la legalidad, el compromiso con hacer las cosas bien, el compromiso con cumplir la ley y no participar de situaciones que turben el orden público, que afecten a la ciudad, que afecten los bienes ajenos, la vida y la seguridad de las personas. Pero también un mecanismo que nos va a permitir estudiar, adquirir un vehículo, adquirir un bien, celebrar un contrato de arrendamiento, poder solicitar una cuenta bancaria, hacer parte del sistema de seguridad social en salud, poder estudiar y titularse en Colombia, en fin, un número ilimitado de oportunidades para nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué no va a pasar con este proceso que termina en fase roja de entrega de documentos? El venezolano no se vuelve colombiano. Nosotros no estamos arrebatando nacionalidad, ni tienen que renunciar a su nacionalidad. El venezolano sigue siendo venezolano y eso quiere decir que nuestros hermanos venezolanos no participan de las elecciones presidenciales en Colombia. Es decir, sáquense de la cabeza que eso puede amenazar la democracia colombiana. Por el contrario, la fortalece, porque sí hemos detectado casos muy delicados en los cuales se han presentado hechos de corrupción graves, en los que se ha entregado o se ha permitido una cedulación falsa. Han engañado a personas a partir de ese postulado y sí podrían llegar a votar. Por eso este estatuto hace de la democracia un mecanismo más seguro. Pero, de manera complementaria, nos va a permitir toda una interconexión con el territorio nacional. Recuerden, clave de derechos y clave también de obligaciones. Entonces, vámonos un poquito a revisar entonces cómo estamos en situación en el departamento, cuáles son los principales problemas que tenemos. Y vamos a clasificarlos en 4 de ellos. Un ejercicio que hemos hecho en territorio. Problemas alrededor de salud, inseguridad, mendicidad y xenofobia. Y revisemos cada uno de ellos, problema identificado y si el estatuto sirve o no para solucionarlo. Vamos con salud. El migrante venezolano, en una gran proporción, en condición de vulnerabilidad, tiene debilidad, tiene desnutrición, está por fuera del régimen de vacuna general y presenta con cierta frecuencia dolencias de salud. Pero ese primer contacto, fíjense que es una población altamente demandante. Colombia ha trabajado durante muchos años en prevención y promoción de la salud para evitar el acceso a urgencias. Uno solo va a urgencias cuando es estrictamente necesario. Pues bien, el punto de contacto del venezolano con nuestra red de salud es la red de urgencias. Eso tiene varios problemas. Primero, muchas de esas urgencias serían evitables. Segundo, muchas de esas atenciones en salud por la red de urgencia podrían darse en un consultorio de un médico si la persona estuviera en el sistema de salud. Pero tercero, las urgencias son extremadamente costosas y los diferentes departamentos y municipios están incrementando la deuda pública con el sistema hospitalario. Eso amenaza la estabilidad del hospital y por supuesto la atención a colombianos y extranjeros. Ahí tienen el principal problema. Ahora, cuando no se hace un seguimiento a la persona que tiene algún tipo de padecimiento en salud, su salud se deteriora y eso hace que se exponga su vida, que se exponga su salud y que se vuelva excesivamente costoso. Prevenir es mucho más económico que curar. Entonces, lo que hace el Estatuto Temporal de Protección es precisamente llevar a los migrantes al sistema de seguridad social en el régimen subsidiado en principio. Eso permite prevención y promoción en salud,
permite que una mujer embarazada no tenga que ir el día del parto específicamente a la red de urgencias, sino que de manera coordinada se verifique cómo va su embarazo y se efectúen los controles que hagan más sano, más natural y más seguro el proceso de nacimiento, siendo además más económico. Por supuesto, genera una UPC, una unidad de pago por esa específica persona que apalanca el sistema de salud. Para Colombia es mucho más económico tener a nuestros hermanos venezolanos en el sistema de salud que por fuera de ellos. Segunda tarea fundamental, hombre, hablemos de inseguridad, un tema lamentablemente muy presente en estos momentos. ¿Cuál es el problema que tenemos con delito y migración? Miren, lo primero, la causa del delito en Colombia no es la migración. Dicho de otra forma, el delito en Colombia no surge a partir de los fenómenos migratorios, surge con mucha anterioridad. Segundo, cuando miramos el peso porcentual del migrante en el delito es bajo respecto del nacional. Es decir, que si nosotros lográramos la supresión del 100% del delito con origen migratorio, no lograríamos solucionar el flagelo o el fenómeno. Tema clave. Pero eso no quiere decir que no sea de extrema gravedad el hecho de que migrantes participen del delito. Un solo delito es grave. Un solo extranjero participando del delito es grave. Pero claro, el problema que está teniendo el país es la judicialización. Los colombianos tenemos una adecuada identificación. Muchos de los extranjeros, principalmente los irregulares, no. Entonces, en ese sentido, el estatuto nos permite primero, a partir de una caracterización socioeconómica, desarrollar labores de prevención y promoción, también del delito. Es decir, cómo arrebatamos del delito al migrante que en condición de la vulnerabilidad se vuelve dulce para el delito. Segundo, cuando logramos la identificación del hermano venezolano con soporte biométrico, lo que va a pasar es que en el evento en que esa persona sea sindicada o involucrada a un presunto caso delictivo, se pueda precisar si sí es la persona, efectivamente, y llevarlo ante un juez para que, conforme a la ley, se tomen las decisiones que correspondan. Un estado peligrosista y un estado peligroso es aquel en el cual se judicializa o se condena a una persona por su hablado, por su acento, por su ropa o por su origen. Eso es totalmente inaceptable en cualquier latitud. Y nosotros en el 2021 no podemos estar en eso. Pero sí tenemos que fortalecer la judicialización. Y fortalecerla quiere decir plena identidad para el migrante en las mismas condiciones que el colombiano. Eso se logra con el Estatuto Temporal de Protección. Tercer fenómeno preocupante en el Valle y en gran parte del país, mendicidad. ¿Por qué se da la mendicidad? Porque una persona que no tiene forma de acceder a alimentación o a techo sale a pedir de la caridad pública y de los ciudadanos algún tipo de auxilio, muchas veces recurriendo a elementos supremamente graves como la inclusión de menores y a generar en algunos casos industrias alrededor de menores que pueden ser utilizados o prestados para ese propósito con gran riesgo para ellos. Aquí tenemos clarísimo esto y el Valle lo tiene claro, los menores son intocables y los menores son intocables no importa de dónde vengan. Entonces, trabajar en mendicidad es fundamental. ¿Y qué hace el estatuto frente a ese propósito? Primero, caracterizar. Caracterizar nos permite inmediatamente generar oportunidades, entender fenómenos y buscar alternativas de solución. Son muchos los esfuerzos que ha hecho la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali en generar mecanismos incluyentes. Pues bien, esto es un acelerador de la inclusión que arrebata las personas de la calle. En segundo lugar, nos permite ajustar la política pública con un foco específico de ayuda. Nos permite generar estrategias y nos permite articular esfuerzos. No podemos generalizar a una persona por el hecho de ser o estar en condición de mendicidad. Lo que tenemos es que proceder con su ayuda y, claro, ayudarlo en una ruta de superación, lo cual no quiere decir que mendicidad siempre sea sinónimo de delito. Por último, grave, xenofobia. ¿Por qué digo que grave? Porque miren, Colombia no es un pueblo xenofóbico y el Valle muchísimo menos.
Quiere decir que nosotros somos gente buena, gente decente, que no generalizamos, no estigmatizamos. Y ojo con el mensaje que les quiero enviar acá. No vamos a graduar de xenófobo al que se preocupa por seguridad. No, señores, lo uno no tiene que ver con lo otro. Es legítima la preocupación por la seguridad, pero no podemos generalizar. Generalizar es el camino fácil. Y recuerden que los colombianos sí que hemos sufrido de eso. Hemos sufrido a nivel internacional cuando nos han asociado con fenómenos asociados, perdón la redundancia, a la droga, cuando nos han asociado a violencia, cuando nos han asociado a terrorismo. Eso es xenofobia y mal haríamos nosotros en hacer exactamente lo propio. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es apoyar a la gran cantidad de migrantes venezolanos buenos, lo cual se logra con el estatuto porque separamos esa gran mayoría de gente buena, pujante y decente de esos pocos casos que se dedicaron a la delincuencia o que están ahí en la fase de delincuencia. Para ellos, judicialización. Para ellos, el mismo trato que recibe un colombiano y eso logramos con el estatuto. Entonces, en resumen, ¿de qué estamos hablando en el departamento? 89.258 hermanos venezolanos. De ese total, 38.899 son regulares, pero la gran mayoría, 50.359, fíjense que la proporción está por encima del promedio nacional, son irregulares. El problema es la irregularidad. Irregularidad es invisibilidad. Irregularidad es precisamente el clima que nos deteriora las posibilidades de progreso y que nos pone en riesgo y nos aumenta unas malas percepciones. Ahora, temas claves. Hombre, los colombianos tenemos un corazón enorme. 19.934 niñas y adolescentes en el departamento, eso es más del 22% del total. Son muchachos, niños, niñas y adolescentes que hay que proteger, hay que sacar adelante. Segundo, buena noticia para el departamento. Fíjense que entre los 18 y los 59 años hay un poco más de 66.000 migrantes venezolanos. Eso quiere decir que el 74% de la migración venezolana está en capacidad laboral. ¿Y eso por qué es bueno? Porque eso es lo que se llama un bono demográfico. Un bono demográfico quiere decir que Colombia va presentando un fenómeno de envejecimiento. Nosotros vamos creciendo y nos vamos volviendo más viejos, pero tener aquí nomás en el departamento 66.000 personas en edad de trabajar nos permite relevos y nos permite más personas jalando la economía y el crecimiento del Valle del Cauca. El Valle toda la vida ha sido ejemplo de pujanza, crecimiento y desarrollo industrial en Colombia. Las grandes industrias han estado, se han creado y permanecen en el Valle del Cauca. Entonces, esta es una fuerza interesante que no quiere decir en modo alguno que le compita al colombiano, quiere decir que compite en mejor condición con la mano de obra nacional. Entonces, creo que aquí está presentado muy rápidamente este Estatuto Temporal de Protección. Recuerden, miércoles 5 de mayo arrancamos. Creo, Juan, que podemos seguir avanzando en este foro. Seguramente habrá muchas preguntas. Bienvenidas las preguntas, alejémonos de los miedos. Es una buena noticia para Colombia y un motivo de orgullo para toda nuestra nación. Director, muchísimas gracias por esa explicación corta, pero como dicen, sustanciosa. Creo que se aclararon las dudas, ya lo saben ustedes, próximo 5 de mayo de manera totalmente virtual. ¿Por qué virtual? Porque necesitamos que la gente no se exponga, que no salga a las calles. Es momento de cuidarnos entre todos. Nosotros estamos buscando cuidarlo a usted y cuidar los suyos. Por eso hemos habilitado un dispositivo, un aplicativo mejor, para que usted lo haga totalmente en línea. Es bastante sencillo, ya lo decía nuestro director. 1, que va a necesitar conexión a internet. 2, obviamente, un dispositivo móvil, un computador, un portátil, un iPad, una tablet, cualquier cosa que lo pueda conectar. 3, ingresa a nuestra página web www.migracioncolombia.gov.co/visibles y ahí va a encontrar el punto de acceso para que usted diligencie el registro único de migrantes venezolanos y posteriormente la encuesta socioeconómica. ¿Qué va a pasar? Usted puede decir en este momento, bueno, y si solo hice una de las dos partes, pues dejó el proceso incompleto. Les recuerdo, es obligatorio diligenciar el registro único de migrantes venezolanos
y la encuesta socioeconómica. Las dos las debe hacer y ahí ya va a poder agendar su cita para la toma de biométricos. Ahí sale el documento digital y un mes después su documento físico final. Es bastante sencillo. Realmente acá la idea es que todos podamos transmitir esta información, la gente lo entiende y podamos obviamente colaborarnos para tener de la mejor manera un alcance más amplio a todos los ciudadanos venezolanos. Ya están llegando algunas preguntas, director, nos están llegando a través del chat. Le voy a pedir a las personas que están colgándose en este momento y que están pidiendo las preguntas, muy sencillo, para que podamos dar la palabra. Simplemente en la sección de reacciones que encuentran en la casilla de Zoom, pongan levantar la mano. Ahí nosotros le vamos a dar el uso de la palabra y obviamente necesitamos que usted en el chat nos ayude poniendo su nombre, su cargo, la entidad a la que pertenece y la pregunta. ¿Por qué esto? Porque la idea es, si hay alguna falla de conexión, nosotros podamos formular la pregunta y usted no se vaya a quedar con la duda que tiene. Vamos a empezar con algunas preguntas que nos han llegado a través de el chat que manejamos nosotros con nuestras redes. Entonces, vamos a comenzar por este lado. Director, regálenme un segundito. Vamos a comenzar con una pregunta que se está haciendo todo el mundo en este momento y es básica. Se la pongo así, dice, y nos la envían desde Norte de Santander, que nos están siguiendo en este momento, y dice, hola, soy de Norte de Santander, pero me gustaría preguntar, ¿ya está todo listo para el inicio del estatuto este 5 de mayo? Así es, ya está todo listo. Aquí hemos estado trabajando muchas horas, desde muy temprano hasta muy tarde. El equipo de Migración Colombia ha tenido un compromiso enorme con el cual yo solo estoy lleno de gratitud y estamos listos para este próximo 5 de mayo con muchas sorpresas, empezar la implementación de este estatuto. Pero también vamos a aprovechar la oportunidad para invitarlos hoy, 6 de la tarde, a un Facebook Live en el cual vamos a presentar el detalle de la implementación. La resolución ya fue expedida, es pública, pero vamos a entrar en cada uno del detalle en un marco de pregunta-respuesta, precisamente para que esta implementación sea lo mejor posible. Hoy todos vamos a tener que estar confinados, precisamente cuidándonos de este virus, entonces plan en familia que hemos establecido de 6 a 8 o un poquito más posiblemente, explicación del Estatuto Temporal de Protección y su implementación. Perfecto, director, muchísimas gracias. El secretario de Gobierno, hay alguien que nos está levantando la mano en este momento. ¿Este es el secretario de Gobierno de dónde, perdón? Buen día. Buenos días, lo escucho. ¿Usted es el secretario de Gobierno de dónde? Secretario de Gobierno de Roldanillo. Mi nombre es Carlos Humberto Muñoz. ¿Cómo está, doctor Muñoz? Hombre, gracias, doctor, muy amable. Me parece muy importante este espacio porque obviamente pues, nos aclara a una cantidad de dudas que tenemos frente a este tema del estatuto. Yo les quería hacer una pregunta muy puntual. Yo tengo un requerimiento para una carpa humanitaria de atención a migrantes. Viene de parte de la Defensoría del Pueblo Regional Valle. Como ustedes me dicen que pues, coincidencialmente el mismo 5 de mayo inicia a regir el estatuto, ¿esto tiene relación? ¿Es una actividad que tiene relación con ustedes o es algo diferente? Doctor Muñoz, aclaro un poco la pregunta. Es decir, ¿la personería le envió a usted una solicitud para montar una carpa de asistencia para migrantes? Es correcto, sino que me llama la atención, porque hago la pregunta, me llama la atención porque ustedes me dicen que todo el proceso es virtual y tienen muchas razones. Tenemos una pandemia, todos tenemos que ser conscientes de la situación de salud que estamos viviendo. Pero entonces la Defensoría del Pueblo me solicita un espacio, pues ellos quieren hacer una carpa. Entonces me llama la atención esa parte, no sé si tiene relación con ustedes. Ok, le voy a dar la palabra al gerente de frontera, el doctor Lucas Gómez, para que le aclare un poco. De pronto, la defensoría quiere hacer o la personería quiere hacer algo más, entonces le cedo la palabra al doctor Gómez. Sí, gracias, Juan Manuel. Querido secretario, un saludo muy especial. Mire, aquí hagámoslo fácil, porque yo creo que ahí se están mezclando un poco temas, en el sentido de que de pronto hay un tema de asistencia humanitaria que se haría a través de la carpa, pero para el estatuto, como lo hemos dicho acá, finalmente hay primero una etapa completamente virtual y las etapas presenciales van a estar coordinadas por Migración Colombia. Entonces, digamos, la personería no tendría por qué hacer un requerimiento para el estatuto como tal. Lo que le propongo es, aquí está conectado Luis Gómez, que es el representante de la Gerencia de Fronteras
en el departamento del Valle y en la zona sur, y a Nayibi, que también está ahí presente. Entonces, les voy a pedir que se pongan en contacto ya mismo con usted, con los datos por el chat interno, que vean cómo lo solucionan, y que revisemos el tema de Roldanillo. Me parece que es muy importante aterrizar, entender, y si necesitan un apoyo desde el Gobierno Nacional, nosotros lo haremos con gusto. Muchísimas gracias, doctor Gómez. ¿Algo más que decir, doctor Espinosa? De hecho, miren, para efectos de claridad en este tema, 5 de mayo empezamos virtual. Nosotros vamos a tener 2 subfases ahí adicionales que van a ser unos motores de jalonamiento que todavía no van a empezar porque van en tiempos distintos. Primero, con la cooperación internacional y por supuesto con la Defensoría del Pueblo, con los personeros y claro, con secretarios, alcaldes y gobernadores, vamos a tener un poco más adelante, cuando sea el momento, unos mecanismos de orientación a venezolanos que no tengan acceso a tecnología o que tengan dificultades con tecnología. El venezolano en Colombia es altamente tecnificado, tecnológico, tiene muy buen, digamos, uso de la tecnología de manera permanente. Entonces eso hace que vayamos a tener un grupo muy importante de población que de forma directa, con un vecino, con un amigo, van a poder hacer el proceso. Pero un poquito más adelante vamos a tener que meter un boost, un potenciador adicional, y son esos equipos en territorio que van a ayudar a orientar de manera gratuita. Y más adelante un esquema de voluntariado y de colaboración armónica que también estaremos avisando de manera oportuna. Entonces, por ahora, 100% virtual. Recuerden que el virus no se ha ido, recuerden que estamos experimentando unas situaciones de pico complicadas y lo que no queremos es más contagio. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Le voy a dar la palabra en este momento a Lewis Spirit Montaño. ¿Está conectado? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos usted a qué entidad pertenece, de dónde se comunica. Soy servidor público de la Alcaldía Municipal de Palmira, Secretaría de Integración Social, donde desarrollo como enlace para la población migrante. Sí, yo estoy preguntando allí en el chat que durante el proceso de registro, por ejemplo, un núcleo familiar puede registrar a los menores de edad con un único usuario o necesariamente hay que crear un usuario por cada persona y anclado a un correo personal o puede ser al correo de la cabeza de familia. Es la pregunta que estoy planteando. Muchísimas gracias por su participación. Director, entonces, básicamente, tema de registro. El padre o la madre pueden hacer el registro de todos los miembros de la familia con un solo correo electrónico y un solo usuario, o es necesario hacerlo varias veces para cada uno de las personas que se van a inscribir. Muy bien, miren, varios puntos aquí. Lo primero, ¿por qué el sistema de correo electrónico? Porque acá nosotros tenemos que alejar a los tramitadores y las personas inescrupulosas que cobran este proceso. Este proceso es 100% gratuito. Segundo, ese correo electrónico personal e intransferible es lo que va a permitir la comunicación y la custodia de documentos sensibles entre el migrante y Migración Colombia. Por eso es clave que ese correo no sea público, no sea compartido, sino sea personal. Pero claro, tema muy de fondo que nos exponen aquí. No pretendemos que un bebé termine teniendo su correo electrónico, no. Por supuesto, la cabeza de familia, ese padre o esa madre, va a poder incluir esos menores dentro de su usuario para que queden cobijados bajo ese mismo, digamos, usuario y clave, precisamente para que queden cubiertos, pero también para que no tengan una carga absurda de pretender tener un correo. Ahora, clave, sí tienen que hacer la caracterización socioeconómica de esa encuesta resuelta por cada uno de los menores. Y lo explico por qué. Porque cada persona tiene circunstancias diferentes. Entonces, por ejemplo, necesitamos saber si uno de los chiquitos de la familia tiene discapacidad. Cada uno va respondiendo en qué curso va el niño mayor, en qué curso va el niño menor. Esa información es individual y queda colgada dentro del mismo usuario. Padre de familia acudiente responde por el núcleo familiar. Muchísimas gracias, director. Antes de seguir dando la palabra, les recuerdo que toda la información que están viendo en este foro, Visibles por Valle del Cauca, la van a encontrar en nuestra página web www.migracioncolombia.gov.co
facebook.com/visibles, así como toda la información que tiene que ver con este proceso de implementación del Estatuto Temporal de Protección. Y hoy, 6 de la tarde, estaremos con el director haciendo la presentación oficial de la resolución, explicando el paso a paso de cómo se va a implementar de acuerdo a la resolución y cómo va a ser ese proceso, tiempos, fechas, en qué consiste ese registro del que hablaba hace unos minutos nuestro director. Todo eso lo vamos a estar aclarando hoy a las 6 de la tarde, entonces muy importante. Y esa información, todos los videos, todas las presentaciones, en nuestra página web www.migracioncolombia.gov.co/visibles. Seguimos en este foro y ahora vamos a darle la palabra a Stephanie Escobar. Stephanie, ¿está conectada? Sí, muy buenos días. Buenos días, Stephanie. ¿De dónde nos habla? Soy Stephanie Escobar, secretaria de Integración Social del municipio de Palmira. Bienvenida, cuéntenos cuáles son sus interrogantes. Muchas gracias. Para nosotros en Palmira es importante conocer cómo el estatuto va a ayudar todo el tema de la activación de ruta para mujeres y niñas migrantes víctimas de cualquier tipo de violencia. Aquí ha sido muy difícil la activación de ruta, sobre todo en temas de salud, porque se atiende a las mujeres en atención primaria en casos de urgencia. Pero todo lo que tiene que ver con componente psicológico, no se activa ruta en ese sentido y es necesario. Además, en temas, por ejemplo, de comisarías de familia, bueno, y las demás respondientes a la ruta de atención integral a violencias basadas en género para mujeres y niñas. Perfecto, Stephanie, muchas gracias. Obviamente, desde acá, desde Migración Colombia, rechazamos totalmente cualquier tipo de acto de violencia contra mujeres, contra hombres, contra niños, contra cualquier persona. La rechazamos tajantemente. Director, ¿qué decir en este caso? Bueno, muy bien. Mira, Stephanie, esa pregunta tiene muchos temas de fondo. Entonces, primero, la irregularidad es un motor de vulnerabilidad. Es un motor negativo. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente el migrante en condición de irregularidad está expuesto en mayor medida a condiciones gravísimas, como la explotación sexual o la explotación laboral. Y muchas veces esas mujeres o esos menores o en general esa población no denuncia por miedo a su condición irregular. Y lamentablemente muchas veces personas inescrupulosas, bandidos, delincuentes, amenazan a esas víctimas diciendo, ojo porque si usted denuncia, a usted la van a expulsar de Colombia. Entonces, varios temas aquí de fondo. Primero, desde Migración Colombia tenemos una aplicación que se llama Libertap. Esa aplicación totalmente gratuita que pueden encontrar en todas las tiendas, tanto Android como iOS, permite aprender de estos fenómenos, pero súper importante, Stephanie, tiene un botón de pánico. Y ese botón de pánico permite que la persona que está siendo víctima nos genere una alerta para que nuestros equipos de policía judicial y nuestros equipos procedan inmediatamente a atender el caso, poner a salvo a la persona y proceder con la judicialización de aquellos que están abusando de esas personas. Recuerden, Migración Colombia tiene competencia respecto de extranjeros, pero también competencia respecto de delitos contra y de extranjeros. Muy importante mensaje, súmense a esto, ya hemos podido rescatar personas, inclusive menores de edad, que hemos podido proteger. Ahora, Stephanie, si analizamos el principal problema de la población migrante venezolana, es la ausencia de identidad. La irregularidad lleva también a la ausencia de identidad y la ausencia de identificación, lo que hace es que no tengamos una forma fácil como Estado de incluir. Por eso ese gran tesoro de identificación permite acelerar estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Que nuestros hermanos venezolanos estén en el sistema de salud, precisamente para aumentar la cobertura, pero aumentarla desde una perspectiva costo eficiente. Los diferentes municipios tienen limitaciones económicas y estoy seguro que Palmira no es la diferencia. Entonces, en ese sentido, la plata que hay que poderla aprovechar bien y esto es un mecanismo costo eficiente. Entonces, sin lugar a dudas, aquí vamos a poder tener una aplicación mucho más profunda y juiciosa frente a estos específicos casos con el Estatuto Temporal de Protección.
Muchísimas gracias, director, por su aclaración y nuevamente reiteramos, rechazamos cualquier tipo de violencia. En este momento le voy a dar la palabra a Neider Avendaño Suárez, quien es profesional de la Secretaría de Salud de Jamundí. Neider, ¿se encuentra conectado? Sí, señor, buenos días, muchas gracias. Buenos días, ¿cuáles son sus preguntas? Listo, pues son varias específicas. La primera es, ¿cuál es el proceso para las personas que ya tienen un permiso especial o un permiso del fomento? ¿Deben realizar exactamente el mismo proceso o como ya lo tienen hay una renovación? ¿Cómo funciona con las personas que ya tienen un PDP? La segunda es, en este registro o en esta etapa inicial que comienza el 5 de mayo, entiendo que se deben subir unos documentos que acrediten pues que los migrantes irregulares estaban a 31 de diciembre en el país. No sé si nos pueden indicar cuáles son estos documentos, como algún ejemplo, porque hay pues mucha incertidumbre de qué se considera válido y qué no. Y lo otro es si ya en el momento de asignar las citas para hacer la toma de biométrica y de foto, se van a realizar jornadas de desconcentración de migración en los municipios o si para nuestro caso pues todo será en la sede de Cali. Muchas gracias. Perfecto, Neider. Entonces le voy a dar la palabra al director para que responda las 3 preguntas puntuales. Entonces, la primera, ¿qué va a pasar con las personas que tienen PEP? Deben hacer el procedimiento exactamente igual que las otras. La segunda es, ¿qué documentos se deben presentar? Ahí le hago una claridad a Neider y a todas las personas que nos siguen en este momento. Es el 31 de enero de 2021, no 31 de diciembre, sino 31 de enero de 2021. Son esos documentos, la prueba sumaria que hemos denominado acá en Migración Colombia. Y la tercera es, ¿cómo se van a realizar las jornadas para la toma de biométricos? ¿Se va a hacer solamente en las oficinas que actualmente tiene la entidad o se van a habilitar otros lugares, director? Neider, a mí de verdad que da gusto trabajar con el Departamento del Valle por el tipo y la altura de preguntas que generan. Son realmente muy precisas y muy enriquecedoras. Entonces, los migrantes regulares, es decir, esos titulares del PEP, van a tener un proceso mucho más rápido. ¿Por qué? Porque cuando ellos entren al aplicativo, es decir, a la página de Migración Colombia en este componente y pongan el número del PEP, les va a precargar la información. Eso quiere decir que no tienen que incluir toda la información como pasa con el irregular, pero sí quiere decir que les va a aparecer automáticamente la información que nosotros tenemos. Claro, si tiene que actualizar algo, lo va a poder hacer. Entonces, van más rápido en este proceso. Segundo, ellos no tienen que probar nada porque el PEP es la prueba. Entonces están por fuera de ese régimen también. Ahora pasemos a esa inquietud grande que es 31 de enero y prueba de migrantes irregulares. Como lo decía Juan, hoy a las 6 nos vamos a dedicar muy de fondo a eso, pero le anticipo, mire, en el estatuto y en la resolución específicamente dejamos un mecanismo muy abierto que permite que se compruebe esa situación a 31 de enero, bien sea por una entidad pública, cualquiera, bien sea por una empresa inscrita en la Cámara de Comercio, bien sea por una persona natural o bien sea por un extranjero con cédula de extranjería, es decir, una apertura enorme. Entonces ahora la inquietud se nos ha generado es, pero director, deme ejemplos. Perfecto, ejemplo de eso sencillo. Hay padres o acudientes que tienen a sus niños estudiando en Colombia. Esa relación de dependencia hace que exista un registro en el colegio. Ese registro nos sirve. Por ejemplo, una atención en salud en Colombia nos sirve. Entonces, hay diferentes alternativas que permitan. Ahora, ¿qué también va a servir? Una persona puede decir, mire, yo le quiero contar que yo tengo trabajando conmigo a un hermano venezolano irregular, está desde esta época, aquí lo certifico. Ya les vamos a explicar cómo lo certifican esta tarde a las 6 de la tarde. Entonces, es muy abierto porque este es un proceso que es construido sobre realidades. Un estatuto no se lanza para empezar a cerrarlo por todas partes. Un estatuto se lanza para que en un mecanismo de seguridad podamos cubrir la mayor cantidad de personas. Y tercero, punto súper de fondo. Claro, miren, el departamento es extenso, el departamento pues tiene muchas características específicas en donde mal haríamos en pretender que todo se lleva a cabo en Cali. No, faltaba más. Dentro de la estrategia de citas van a encontrar que bajo el liderazgo de Lauren, la directora regional, nuestra directora regional, se van a ubicar unos puntos visibles. Y esos puntos precisamente van a estar totalmente desconcentrados a nivel municipal para que la persona no tenga que ir hasta Cali, sino se acerque hacia los lugares donde se va a hacer el proceso.
y de manera complementaria estamos generando unas unidades o unas capacidades móviles que van a consistir en un vehículo, un tráiler, unas unidades que van a ir por los diferentes municipios haciendo el procedimiento y claro, con mucha presencia fuerte en área rural. Así que este es un proceso que está pensado en todo el territorio nacional, en cada uno de los rincones, para llevar esta oportunidad para colombianos, para extranjeros y así crecer juntos. Muchísimas gracias, director. Esperamos que hayamos despejado las inquietudes que tenía Neider. Ahora le vamos a dar la palabra a Luis Alfredo Gómez Guerrero. Luis Alfredo, buenos días, bienvenido a este Foro Visibles. ¿De dónde nos habla? Muy buenos días. Sí, de la Gerencia de Fronteras, soy el asesor para el Valle del Cauca y agradezco el espacio. Un saludo, doctor Juan Francisco. Quería hacerle como una claridad al secretario de Gobierno de Roldanillo, y es que la carpa, el objetivo es, digamos, atención, convocación de permanencia de un día, entiendo según lo que me informaban del MIPIN de ACNUR, pero le voy a escribir a él, si me da sus datos en el chat. También ya le escribí al alcalde Jorge Mario Escarria, que lo conozco, para que podamos mirar el tema y lo resolvemos. En el chat están todos mis datos para que las diferentes personas de los municipios que nos ven y nos escuchan, por favor me agreguen. Muchas gracias. A usted, Luis Alfredo, muchísimas gracias. Entonces, esto es respecto a la pregunta que tuvimos inicialmente para contextualizar un poco a las personas sobre una carpa que había solicitado la personería para montar en Roldanillo de cara a que nosotros habíamos afirmado que era un proceso totalmente virtual. Entonces, ya Luis Alfredo de la Gerencia de Frontera les aclara la duda. Cualquier otro interrogante, con gusto, por el chat, Luis Alfredo les puede ayudar a resolverlo. Ya le pedimos a las personas que van participando vayan bajando la manito para poder ir evacuando las preguntas. En este momento le voy a dar la palabra a Andrés Palma, funcionario de la Secretaría de Educación de Cali. Andrés, muy buenos días, bienvenido a este Foro Visibles y cuéntenos cuál es su interrogante. Andrés, lo escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, claro. Bueno, es que con esta medida del estatuto, nosotros aquí en la Secretaría de Educación, que es donde trabajo, hemos tenido una duda de tiempo atrás, y es que como los estudiantes tienen dificultades para obtener el título 11, queremos saber con el estatuto cómo se procedería para obtener estos títulos de grado 11 en educación básica. Y surge otra duda que nos plantean muchos jóvenes o padres de los jóvenes cuando ya se están terminando el proceso, y es si podrían ingresar a otras entidades de educación media o superior o técnicas y tecnológicas que sean públicas como el SENA o las universidades públicas a través del proceso del estatuto. Entonces quisiera que nos aclaren eso y si se haya ido como pensando el papel de la Secretaría de Educación en este ámbito de la obtención de los títulos. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por estar presente. A todas las secretarías de educación, sabemos el trabajo que vienen haciendo en pro de garantizar una buena formación para los niños, niñas y adolescentes. Y le cuento, con este estatuto temporal de protección hay buenas noticias en esa materia, pero voy a dejar que sea nuestro director Juan Francisco Espinosa quien le explique qué se viene haciendo. Muy bien, muy buenas preguntas ambas. Miren, la primera, en el país tenemos aproximadamente 400.000 muchachos estudiando en Colombia. Uno de los principales sectores que acogió la migración fue precisamente el sector educación, y eso se dio no solo a nivel nacional, sino en los diferentes municipios. Pero ¿cuál es precisamente la limitación enorme que tenemos? Que muchos de esos muchachos, como usted bien lo señala, terminaron sus requisitos y no se han podido graduar. ¿Y por qué no se han podido graduar? Porque no tienen una identificación válida en Colombia. Esa es la primer gran noticia del estatuto, pero se la voy a complementar. En el texto de la resolución dejamos priorizados a esos muchachos. ¿Quiénes van primeros en el otorgamiento del estatuto? Esos, nuestros estudiantes venezolanos que, habiendo cumplido los requisitos de grado, están pendientes de ese grado. Van de primeritos, así que súper juiciosos el miércoles a hacer el proceso, y precisamente estaremos avanzando con el Ministerio de Educación rapidito en lograr identificación para grado. Y tercera buena noticia a raíz de su segunda pregunta. Claro, este proceso de identificación nos va a permitir precisamente
que estos hermanos venezolanos puedan seguir su ruta de educación. Un país que invierte en educación es un país que avanza, y eso no tiene distingo de nacionalidad. Entonces, ahí, ¿qué queremos y qué esperamos y qué vamos a seguir trabajando? Mayor capacitación, mayor educación para colombianos, para extranjeros, para que sigamos elevando el estándar educativo en el país. Muchísimas gracias, director. Entonces, buenas noticias de cara al estatuto, ya lo saben. Sabemos que muchas personas a través de las redes sociales, que hay muchos rumores, que hay muchas versiones sobre el tema de priorización, ya lo acaba de decir nuestro director, tenemos claro quiénes son las que tienen las necesidades y en esas personas nos estamos concentrando. La idea acá es poder ayudar a la población vulnerable. Entonces, no crean todo lo que dicen por ahí, no crean esos cuentos de, no, es que nos están dejando por fuera a nosotros, no, mire, es que le están dando prioridad a los que ya tienen como, no, no señor, eso no es cierto. Acá hemos hecho un trabajo juicioso en Migración Colombia, nos hemos sentado a mirar quiénes son esas personas que primero requieren de este estatuto, de esa ayuda que está dando el gobierno nacional y en ellos nos estamos focalizando. Pero sobre todo, tenga muy presente lo que le voy a decir a continuación y es, el trámite es virtual y es para todos los venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional, salvo aquellos que ya tienen visa, porque ellos ya están a donde debemos llegar. Todos vamos hacia el punto de la visa. Entonces, como ya están estas personas con visa, no deben hacer el procedimiento. Todo el resto lo puede hacer a partir de ¿cuándo? 5 de mayo. Así de sencillo. Entonces, no piensen, no, es que el 5 a mí no me van a dejar, a este sí. No, señor. Si usted está en Colombia, tiene como demostrar que estaba antes del 31 de enero de 2021 acá en el territorio nacional, el 5 de mayo puede comenzar todo su proceso como todos los demás. Nos preguntaban en el chat hace unos minutos que, por ejemplo, las personas con TMF si pueden o no adjuntar ese documento. Eso se los vamos a explicar hoy a las 6 de la tarde. Inicialmente le puedo decir, la TMF por sí sola no es un documento válido para certificar que se encontraba en Colombia al 31 de enero de 2021, pero a las 6 de la tarde, dígale a sus dos muchachos que nos escribe Lewis, dígale a esos dos muchachos que se conecten, que le vamos a explicar la resolución y le vamos a decir cómo se va a implementar. Le voy a dar el uso de la palabra en este momento a Yanira González, quien es coordinadora de Colmens en el Valle del Cauca. Yanira, muy buenos días, bienvenido a este foro Visibles por el Departamento del Valle del Cauca. Muy buenos días. En primer lugar, pues muy agradecida por la invitación y un saludo cordial a todas las personas representantes de entidades y demás instituciones acá presentes. Hay muchas interrogantes e inquietudes que se nos reportan de la población, obviamente. Y varias de ellas, de hecho, algunas de las personas que ya están acá los han manifestado. Pero hay una en particular que pues, en este momento quiero aprovechar entonces para hacer llegar y tiene que ver justamente con las familias mixtas, porque nos comunican que justamente a raíz de que hay muchísimas personas que son integrantes de familias mixtas y tienen el vínculo y el arraigo, y algún conocimiento vago de que en un periodo anterior, en el 2015, se realizó un decreto que permitió aplicar el proceso de reunificación familiar. Porque entonces estas personas integrantes de familias mixtas, especialmente lo que son madres o padres de niños con la nacionalidad y cónyuges legalmente de personas nacionales originales acá, entonces no se les permite tramitar de alguna manera también su respectiva inserción para la ciudadanía o al menos para contar con el documento de cédula de extranjería que corresponda. Porque de acuerdo a lo que consagra la Constitución Política de Colombia en su artículo 42, la familia pues es el núcleo fundamental de la sociedad y entonces en este caso esas personas son integrantes de familias mixtas, ¿no? Colombo-venezolanas. Y la otra inquietud tiene que ver con el sistema de visados, porque efectivamente el estatuto es un puente que va a abrirse hacia ese sistema, pero dicho sistema continúa siendo inflexible en el sentido de que exige un pasaporte. Aun cuando existe la resolución 0872, hay muchas personas que tienen un pasaporte con mucho mayor tiempo de antigüedad, por lo tanto vencido. Y además está el tema de los costos del visado.
Los visados son sumamente costosos. Generalmente la mayoría de las personas no tiene el poder adquisitivo para poder realizar el pago de dichos trámites. Y en ese sentido, incluso también se preguntan si entonces este documento que va a originarse a través del estatuto les va a permitir poder viajar, porque teniendo en cuenta, ¿no?, que la población migrante venezolana se encuentra en muchísimos lugares, pues tienen familias actualmente no solamente en Venezuela, sino también en otros países. Entonces es una de las grandes inquietudes que se presenta, porque además muchísimos pegan ese grito de auxilio por la imposibilidad de realizar trámites de documentos ante entidades venezolanas, ya que no solamente representa un costo y el tener que trasladarse directamente de pronto a Venezuela, en el caso de los que se encuentran acá, sino que simple y sencillamente pues las instituciones en nuestro país no están funcionando apropiadamente y es sumamente dificultoso poder realizar cualquier trámite. Básicamente esas son las inquietudes que quería hacer llegar. Perfecto, Yanira. Aunque muchísimas más. Muchísimas gracias. Listo, no, a usted muchísimas gracias por estar presente, a todas las personas de Colbens, que sabemos que hay en todo el territorio nacional, le agradecemos. Voy a contextualizar un poco las preguntas y le voy a pedir a los asistentes intentar hacer las preguntas un poco más puntuales, ya que pues para poder dar respuestas es necesario tomar. La primera pregunta que nos hacía Yanira en este caso tenía que ver con las familias que son mixtas, es decir, familias, hasta donde entendí yo, de ciudadanos colombianos con venezolanos. Entonces ya nos planteaba dos escenarios. El primero de ellos es porque a estas personas no se les permite obtener una cédula de extranjería en ese momento, simplemente por el hecho de estar casado con un colombiano. Ella dice que hay una limitante para eso. Segunda opción, de acuerdo a lo que entendí yo, era un tema de por qué no se permite que se les dé un documento de identificación o una cédula al ser ellos casados con colombianos, ya que argumenta que el núcleo familiar, pues, prima, es la esencia de la sociedad, algo que está plasmado en la Constitución. Y la segunda parte de la pregunta, director, tenía que ver con... se me perdió la segunda parte de la pregunta. Yo acá la tengo, tranquilo. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasa con esas familias que son mixtas, señor? Bueno, entonces, varios temas acá súper importantes, Yanira. Miren, lo primero, el estatuto es una ventana de oportunidad, pero es una herramienta complementaria. Quiere decir que los mecanismos ordinarios de obtención de nacionalidad, obtención de residencia se mantienen. Lo que pasa es que el estatuto es un mecanismo gratuito, más flexible, más incluyente para lograr acelerar la inclusión en un país. Entonces, ¿quiere decir que a partir del estatuto se otorga nacionalidad de una manera más rápida o más fácil? No. No, a partir del estatuto vamos en un camino diferente, pero aquellas personas que tengan derecho a nacionalidad la pueden reclamar, o aquellas personas que quieran solicitar esa nacionalidad por adopción lo pueden hacer, pero siguiendo el respectivo trámite. Ahora, hay un tema muy importante que usted trabaja y que usted trata en el segundo punto, es, óigame, ¿cómo manejamos el tema de visas, viajes, etcétera? El documento que nosotros vamos a otorgar permite la movilidad en Colombia y permite la movilidad hacia Venezuela. Pero claro, el documento internacional para movilidad que típicamente exigen los países es el pasaporte. Nosotros no podemos imponerle a un país tercero que valide el documento propio expedido por Colombia. No, porque para eso existen los pasaportes. Por eso hay otra línea que estamos trabajando y es cómo extendemos validación de pasaporte. Fíjense que ya lo hicimos por 2 años una vez, y cómo logramos con acuerdos internacionales que más países se sumen a este tipo de alternativas como las que estamos presentando para que haya mayor movilidad del hermano venezolano. Pero claro, no puede ser una imposición colombiana, es una iniciativa y la seguiremos trabajando. Entonces, las visas tienen costo, claro, pero las visas dependen del país que los otorga, 1, y 2, tratándose de Colombia, ahí sí lo que hacemos con el estatuto es ventana de 10 años, durante los cuales lo que esperamos es que nuestro hermano venezolano avance, emprenda, tenga empleo y a partir de ese empleo logre tener los recursos necesarios que le permitan acceder a una visa de residente. 5 años se necesitan para acceder a una visa de residente en Colombia, pero hay la gran ventaja de que el tiempo que llevaran bajo regularidad, es decir, con permiso especial de permanencia,
cuenta para la visa de residente. Y el tiempo que acumulen bajo el permiso por protección temporal cuenta para residencia. Es decir, que el que esté irregular en 5 años, ya con los recursos y los 5 años mínimos de residencia, podría solicitarla, acceder a su cédula de extranjería y permanecer en Colombia. Muchas gracias, director. Esperamos haber dado respuesta. De todas formas, también les aclaro a todas las personas que se están colgando en este momento y preguntan y dicen, tengo familia mixta. Entonces, ya saben, si tienen una familia mixta, su esposo o su esposa es colombiano, usted puede iniciar el trámite de solicitud de visado, una visa tipo M, de migrante, por relación, por esa unión marital que tiene, realizarlo ante la Cancillería y obviamente, pues ya va avanzando en ese proceso. Las personas que tienen cédula de extranjería, que también nos llega muchísimo esa pregunta, es ¿cómo obtengo mi cédula de extranjería? Obligatoriamente, para que usted, siendo extranjero, pueda tener una cédula de extranjería, debe tener una visa. Y obviamente una visa superior a 3 meses de duración. Es decir, si a usted le dan una visa de 6 meses, ahí ya puede tramitar su cédula de extranjería sin ningún problema. Le voy a dar la palabra en este momento a la Pastoral Social de Palmira. Muy buenos días y bienvenido a este foro Visibles por el Departamento del Valle del Cauca. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Habla el padre Arturo Arrieta, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira. Padre, muy buenos días. Gracias por estar presente en este foro y cuéntenos, ¿cuál interrogante tiene? Saludo para el doctor Juan Francisco y para Lauren, y muchas gracias por su trabajo. Entiendo que hay que poner un límite para temas de organización en la fecha del ingreso, pero hay una cantidad de migrantes que ingresaron después del 31 de enero. La pregunta es que si hay posibilidad para los que ingresan al país por 2 años más, ¿qué posibilidad de regularización o qué respuesta debemos dar para estos que ya están en el país y que ingresaron después del 31 de enero? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre, a usted por estar presente, por ayudarnos en toda esta labor, por esa pregunta, la cual obviamente le traslado de inmediato a nuestro director general. ¿Qué va a pasar con los migrantes irregulares que han entrado después del 31 de enero de 2021, director? Bueno, querido padre, primero agradecerle muy especialmente todo el trabajo de la Pastoral Social en todo lo que hacen, pero muy especialmente en términos de migrantes. Realmente es de resaltar el esfuerzo de la Iglesia Católica, todo el empeño, la dedicación y todo lo que ustedes han logrado en este sentido. Y en segundo lugar, pues también agradecerle por avanzada, por todas las oraciones que puedan emprender por nosotros, por estos proyectos y por los desarrollos que vamos a generar. Entonces, en efecto, padre, mire, nosotros, el estatuto no puede ser una herramienta de estímulo para la irregularidad. Por eso se hizo o se tomó la foto del 31 de enero de 2021. Pero también por eso la vía alternativa fue la de los 2 años. Es muy importante que de manera conjunta mandemos el mensaje de que no se expongan por las trochas, de que hagamos unos ingresos organizados de tal suerte que podamos precisamente tener unos flujos migratorios controlados y podamos proteger personas. Mensaje clave, hagámoslo de manera organizada, para eso dejamos los 2 años, no a las trochas, porque ahí tenemos fatalidades, porque ahí tenemos organizaciones criminales y se expone la vida. Por ahora, querido padre, esas son las alternativas que tenemos. Ya iremos revisando si se genera alguna otra opción, pero por ahora no es así, porque el estatuto no puede ser un generador o un motor de irregularidad. Muchísimas gracias, director. En este momento le doy el uso de la palabra a Diana Anacona, quien es enlace territorial de OIM. Muy buenos días y bienvenida a este foro Visibles por el Valle del Cauca. Hola, buenos días. Bueno, saludo Juan Francisco desde la OIM, muy agradecidos con este espacio. Tengo 2 preguntas, digamos, muy puntuales. ¿Han pensado algún mecanismo para las personas con alguna diversidad visual, es decir, con alguna discapacidad visual, para el tema del preregistro? Y otra pregunta es, ¿han priorizado o están revisando el tema de priorizar estos migrantes que tienen, digamos, unas vulnerabilidades mucho más grandes en el proceso, como las personas que tienen enfermedades muy críticas, digamos, dentro del proceso de todo el preregistro y lo que continúa con el estatuto? Señora Anacona, muchísimas gracias por su participación. Le cedo la palabra a nuestro director general. 2 preguntas puntuales. La primera, realmente tienen que ver las dos con un tema un poco de priorización. Las personas que tienen alguna discapacidad, no solo visual,
no solo nos vayamos con el tema visual, sino discapacidades de la población migrante. Yo se la cambio un poco, director. Y la segunda, si se va a priorizar a aquellas personas que tienen unas enfermedades especiales y deben recibir tratamientos en este momento. Bueno, entonces, varios temitas acá súper importante. Miren, uno de las grandes preocupaciones que tenemos en migración y que yo personalmente cargo es discapacidad en población migrante. Lamentablemente es uno de los temas ocultos que ha tenido el país. ¿Por qué es tan sensible? Porque gran parte de la discapacidad es evitable, uno. Y dos, porque una buena parte de la discapacidad es tratable. Entonces acá nos estamos esforzando en generar mecanismos incluyentes, pero lo primero que necesitamos es empezar a tener universos. Necesitamos empezar a saber de qué estamos hablando, porque tristemente en ese trabajo que hacemos en campo, en territorio, sí vemos que en los diferentes hogares hay sobre todo muchos chiquitos que evidencian discapacidad, es decir, que visualmente la podemos detectar. Entonces, por eso, personas como Camilo nos acompañan acá y todo este proceso lo estamos haciendo de manera incluyente, precisamente para personas que no puedan darse a entender con la voz o que necesiten del lenguaje de señas para su entendimiento. Entonces, dicho de otra forma, nosotros no tenemos un mecanismo braille específico para este proceso, pero sí es muy importante pedirles una ayudita adicional a los diferentes entes de cooperación internacional que nos permitan ayudar a ubicar a estas personas para proceder a apoyarlos en la fase de inclusión. Este es un esquema que tiene que estar sustentado en la solidaridad. Este es un esquema en el cual yo tengo que ponerme en los pantalones y en los zapatos del otro para ayudarlo a hacer el proceso. Y en segundo lugar, definitivamente las personas que tienen alguna situación crítica han sido prioridad. Prueba de eso es lo que hacemos en zona de frontera, en donde todos los días tenemos pasos de personas, por ejemplo, para dialización. En Cúcuta lo vemos con mucha frecuencia. Entonces acá un poco sí quiero aprovechar la pregunta para pedirles una ayudita adicional, y es que nos ayuden a identificar todas esas personas para que entre todos estemos atentos a lograr que hagan su proceso de preregistro o de fase 1, porque eso inmediatamente nos va a generar las alarmas para poder acelerarles ese proceso, dada la premiante urgencia en que pueden encontrarse. Muchísimas gracias, director. Director, le voy a formular algunas preguntas que nos vienen llegando a través de los chats que manejamos nosotros. Hace unos minutos hablábamos de esos rumores, de todas esas cosas que empiezan a salir en las redes sociales que no siempre son ciertas. Por favor, vayan a las redes oficiales para que tengan certeza de lo que está pasando. En nuestro caso, nuestras redes, todas son @migracioncol, así la van a identificar. Si reciben otra información, por favor, valídenla con nosotros, que nuestro equipo se encarga de darle respuesta. Hace unos minutos hablábamos del rumor que venía sobre el tema de priorización, ya lo aclaró nuestro director general, Juan Francisco Espinosa, quien les dijo, sí, vamos a hacer una priorización, pero de aquellas personas que realmente necesitan esa priorización, los menores de edad, aquellos jóvenes que están a punto de graduarse del colegio, que necesitan presentar las pruebas de estado para acceder a la educación superior. A ellos les vamos a dar prioridad porque lo necesitan. Estas personas que tienen discapacidad, las personas que tienen tratamientos especiales, a ellos les vamos a dar discapacidad. Entendemos que todos los casos son importantes, que uno dice, mire, yo necesito urgentemente esa priorización, pero deben entender también que esto es un tema de sopesar necesidades. Acá estamos tendiéndole la mano a miles de dramas. Esto es una oportunidad para todos y debemos ser empáticos, debemos aprender un poco del otro, ponernos en los zapatos de esa persona y entender el porqué. Pero, siguiendo con el tema de los rumores, director, le tengo uno que nos llegó a través de redes sociales y creo que usted me lo ayude a aclarar. Dicen que el nuevo Estatuto de Protección está discriminando a las personas trans venezolanas. ¿Esto es así, director? No, para nada. No, en lo más mínimo. Miren, nosotros nos hemos esforzado realmente bastante en analizar cada uno de los puntos y los comentarios, y tratándose de personas trans hemos generado las alternativas precisamente de respeto, en igualdad de condiciones a la población colombiana. Esta tarde lo vamos a ver con detalle precisamente en la entraña jurídica de esa resolución, pero definitivamente hay las vías de respeto y las vías para lograr el mejor acoplamiento al territorio nacional, pero siempre, ojo, en igualdad de condiciones con la población colombiana. Muchas gracias, director. Una última pregunta, ya son las 12 del día para ir terminando esto. Una última pregunta que le hago, director.
En los últimos días se han presentado unas marchas en el territorio nacional, en diferentes sectores o en diferentes regiones del territorio nacional, marchas que obviamente desde el gobierno nacional se han respetado, siempre y cuando se hagan bajo, valga la redundancia, el debido respeto a las normas que hay establecidas. Sin embargo, se han presentado algunos actos vandálicos, algunos desmanes, en los que se asegura se han visto vinculados o involucrados ciudadanos extranjeros. ¿Qué va a pasar con estos ciudadanos extranjeros en caso de que sea cierto? Miren, varios puntos acá supremamente importantes desde Migración Colombia. Primero, cuando una persona comete un delito y es presuntamente responsable del mismo, tiene que ir a un escenario de judicialización y los extranjeros sin distingo de nacionalidad pueden estar privilegiados o exentos de esa vía de judicialización. Por eso desde Migración Colombia hemos motivado, sustentado y continuaremos trabajando en que lo primero, judicializar. ¿Por qué judicializar? Porque no vamos a generar una vía de protección precisamente para una persona por el hecho de ser extranjera. El que es presuntamente responsable de un delito tiene que comparecer ante un juez. Segundo, lo que hacemos desde Migración Colombia en coordinación con jueces, fiscalía y policía es, en aquellos casos en que el juez lo ordena o resulta procedente la medida, además de la judicialización, procedemos con la expulsión. Nosotros no podemos patrocinar el hecho de que delincuente extranjero reciba como premio la expulsión. Debemos pensar, cuando un colombiano comete un delito en el exterior, ¿hay premio de expulsión? No, hay judicialización también. Entonces, mensaje clave, judicializamos, se presenta ante un juez y de manera accesoria se expulsa. No ganamos nada con expulsar para que posteriormente de pronto esa persona esté en Colombia y, por ejemplo, no tenga ni siquiera un récord criminal. Muchísimas gracias, director. Una última pregunta que nos envían. Dicen, los hijos de venezolanos nacidos en Colombia en los últimos años y que también cuentan con identificación colombiana, ¿deben registrarse en este registro único de migrantes venezolanos? Las personas menores, hijos de padres venezolanos, pero nacieron acá en Colombia. Y les dieron, obviamente, gracias a la gestión de nuestro presidente Iván Duque, se les dio la nacionalidad colombiana. ¿Ellos deben hacer este registro, los menores? Pues fíjense que no, mire, los chiquitos, gracias a la ley de apatridia, están totalmente beneficiados y cobijados con la posibilidad de ser nacionales colombianos. Después de que son nacionales colombianos, no tienen necesidad de ser parte del estatuto, están en una mejor posición, una posición privilegiada, que es la que además corresponde a los menores. Muchísimas gracias, director. A todas las personas que estuvieron presentes en este foro Visibles por el Departamento del Valle del Cauca, quiero agradecerles su presencia, sus preguntas. Juntos es que podemos construir esa hoja de ruta que vamos a implementar el próximo 5 de mayo. Ya lo saben todos, 5 de mayo, en pocos días, inicia la implementación del Estatuto Temporal de Protección. ¿Cómo se va a hacer? Virtualmente. No necesita tramitadores, no necesita nadie que le ayude. No, es una cosa muy sencilla, simplemente un computador, una conexión a internet y listo, un proceso totalmente gratuito. Si tienen aún más dudas, porque sabemos que pueden tener más dudas, ahí nos siguen llegando, los invito a que se conecten hoy, viernes, estamos hablando 30 de abril, 6 de la tarde, en el Facebook Live de Migración Colombia, donde vamos a aclarar todas las interrogantes frente a la implementación del Estatuto Temporal de Protección y les estaremos presentando de manera oficial nuestra resolución. Durante un poco más de 11 recorridos por diferentes regiones, estuvimos de norte a sur, de oriente a occidente en el territorio nacional, aclarando las interrogantes, presentando esta implementación del Estatuto Temporal de Protección a todos ustedes, despejando las inquietudes con todas las autoridades, más de 1 millón de personas alcanzadas en estos foros visibles. Gracias a todas esas personas que participaron. Hoy finalizamos esta primera etapa, el primero de muchos foros que vamos a hacer y esperamos que los próximos los podamos hacer de manera presencial, allá en la región, para compartir con todos ustedes, aclarar las dudas y obviamente validar cómo se viene realizando este proceso. El éxito de este Estatuto Temporal de Protección no solo está en cabeza de Migración Colombia, sino de cada uno de ustedes, de toda la colaboración que nos puedan brindar. Por eso, desde ya, desde acá, desde Bogotá, les damos las gracias por su apoyo, su interés y obviamente por toda la colaboración que estamos seguros nos van a prestar. Que tengan un maravilloso resto de día, un excelente fin de semana y que Dios los bendiga.